Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Como hemos platicado con anterioridad, citamos de repente algunos oradores famosos, como lo es Sócrates, que lo estudiamos más, hablamos un poquito de Demóstenes, pero esta tarde vamos a, a trasladarnos al presente. ¿Qué es lo que nos aconsejan los grandes oradores del presente, la gente que está involucrada en el tema de discursos? Así que el día de hoy vamos a concluir con cómo dar un gran discurso en 8 pasos. Este es un artículo bien interesante que publicó la revista Forbes. Yo les coloqué ahí que es la fuente de este artículo. La publicaron en el año 2013, en agosto, y habla un poquito de un discurso que fue muy, muy famoso que vamos a mencionar, y si es posible y nos alcanza el tiempo, pues lo vamos a ver también, y si no, pues yo de igual manera les dejo el link, porque es bien interesante lo que nos describe en ese video. Así que vamos a dar inicio y también me interesa dar algunas instrucciones para el examen oral, así que vamos a iniciar el día de hoy ya concluyendo con este tema. Así que vamos a alguien que me apoye como siempre en la diapositiva, que le dé lectura, por favor. Buenas tardes. Para ser un gran orador no es requisito haber sido tocado por los dioses. Solo se necesita cuidar estos aspectos y practicar mucho. El discurso pronunciado por Steve Jobs en el 2005 en la Universidad de Stanford ha sido visto cerca de 25 millones de veces en YouTube. Si sumamos este y este otro, 8 años después, una versión del texto todavía circulaba en Internet. El discurso es tan poderoso para su mensaje, sigue abriendo, sigue alocando, y por su estructura y la forma como Jobs lo transmitió, hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Dijo, eso es todo, no es gran cosa, solo 3 historias, y con eso el público presente y posteriormente los lectores quedaron enganchados. Futuros oradores del mundo, tomen nota, no tienen que ser un millonario de Silicon Valley para dar un gran discurso. Los mejores discursos incluyen un mensaje relevante, claro, y algunas grandes historias para ilustrarlo. Olvídate de las presentaciones de PowerPoint y de los montones de datos. En su lugar, mantén tu discurso simple con principio, un medio y un final. Muy bien, como podemos notar acá, acá es otra corriente de la manera de dar un discurso. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de la preparación, de repente de algunos elementos? Acá, ¿cuál es la síntesis de este mensaje? Que solo se centren en un principio, un medio y un final. Y lo hizo a través de 3 historias de su vida. Y acá nos está dando un dato bien importante. Fue visto a cerca de 25 millones de veces en YouTube. En el 2013, esa cantidad tenía de... Y aparte la lectura, ¿verdad? No sé si alguien quiere opinar con respecto a esto, alguien ha visto el discurso que nos pueda platicar con respecto a lo que Darwin nos leyó. Como yo se los he venido comentando en el transcurrir de ese tiempo, usted va a personalizar realmente la forma en la cual se va usted dirigir a su público. Va a tener esa huella personal. Yo solo le estoy dando elementos, le estoy diciendo qué situaciones cuidar,
que de repente ha funcionado a un orador y a otro no. Acá nos están sugiriendo que nos olvidemos de PowerPoint, pero de repente va a decir alguien, para mí es muy importante. Entonces, realmente es saber utilizar las herramientas que tenemos al alcance y cuidar aquellos aspectos que definitivamente todos coinciden en que se deben de cuidar. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien que me ayude? Buenas tardes, licenciada. Céntrate en un tema y elimina todo lo demás. Los discursos son una forma ineficaz de comunicación, dice Nick Morgan, colaborador de Force, presidente de Public Works Inc. y autor de Trust Me, 4 pasos para autenticidad y carisma. La gente no recuerda mucho de lo que escucha, así que enfócate y manténlo simple. Usa anécdotas. La gente encontraría más sencilla la redacción de discursos si se diera cuenta de que lo único que tiene que hacer es encontrar un mensaje clave y 3 grandes historias para apoyarlo, dice James Prager, profesora de la Universidad de Columbia y presidenta de Ovid, una empresa de entrenamiento y presentación discursiva. Este tipo de discursos también es más fácil de dar, ya que no tiene que ser leído. Si has vivido una historia, puedes contarla de memoria y con sentimiento genuino. Así, las historias se quedarán en la mente de las personas. Cuando les cuentas a la gente una historia que despierta sus emociones y libera dopamina en su cerebro, lograrás que los detalles se le graben en la memoria. En otras palabras, si haces que la gente sienta lo que estás diciendo, no lo va a olvidar jamás. ¿Alguien que tenga algún comentario con respecto a lo que acaba de leer Cristal? Me gustaría que participaran, que discutiéramos. Quiero saber su opinión. Bueno, a mí, licenciada, lo que más me llama la atención es que no, como dice, es mejor que no sea el discurso leído y como yo sentiría que hasta muy formal, sino que así como el discurso de Steve Jobs era un discurso vivido, él lo decía y de una forma en que las personas se sentían identificadas, al punto que, como decía en la otra diapositiva, la gente no ha olvidado lo que él dijo, porque lo dijo con aquel sentimiento de algo vivido, no algo que escribió, tal vez como vemos muchas veces en discursos políticos que son escritos, pues uno no se identifica tanto, pero con un discurso de alguien que sienta lo que está diciendo, hasta uno lo puede tomar como con aquel sentimiento y como bien dice la lectura, también queda en nuestra memoria. Entonces, eso es lo que puedo aportar, licenciada. Muy bien, sí, de acuerdo, muy de acuerdo y realmente se dan cuenta ustedes de que es otra forma entonces de elaborar nuestro discurso. Así que quería realmente hacer el contraste de lo que veníamos hablando de algo como más formal a algo que es a partir de las vivencias. Eso sí, tiene mucho que ver también eh, mucha de la personalidad quizá del orador o mucha de la práctica que llegue a tener. Así que como empezamos a leer ese artículo, nos hacía mucho énfasis en la práctica. Práctica, práctica, práctica. Usted va a llegar al momento en que ya no va a tener que estructurar su discurso porque usted ha practicado tanto que sabe cómo iniciarlo o de repente usted va calculando a su público y va a cambiar algo de lo que ya había planificado. Entonces, como lo decía la compañera, era transmitir realmente esa emoción, ese sentimiento y de repente uno ponerse en el lugar, imaginarse cómo se dieron las cosas. ¿Se recuerdan que en un momento en la clase les decía yo, hablemos de ejemplos? Porque a veces también no un discurso que vaya solo, por ejemplo, con contenido de decirle, bueno, tal palabra significa esto, esta otra palabra significa esto, que me den el significado de cada una de las palabras, pero
en dónde se puede aplicar lo que me están diciendo, los conceptos que de repente estoy aprendiendo. ¿Dónde los voy a aplicar? No es lo mismo a decir un ejemplo, pasó tal y tal situación, esto, y ahí apliqué esta herramienta. Entonces, realmente las vivencias son una herramienta importante y nos lo están diciendo en este artículo de cuánto impactó al público. Una vivencia, ¿cómo puede impactar? Un ejemplo me puede enseñar más que de repente yo pararme hacia un público y darles definiciones, darles conceptos, sino más bien dar un ejemplo y decir, aquí se aplica tal situación y significa tal y tal cosa. Así que nos vemos a este tiempo en donde quizá podría decirse de que transmitir a través de historias, a través de lo que alguien ha vivido, nos pueda conmover más que presentarnos ante un público y dar información, información, información. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá ya iniciamos con los 8 pasos que nos proponen para dar un gran discurso. Aquí empezamos con estos 8 pasos que ellos consideran relevantes. Vuelvo a hacer énfasis en que usted va a adecuar su discurso a su personalidad, al tema, a su público, a las circunstancias en donde usted se encuentre. Estas son herramientas únicamente que usted puede tomar o no tomar en cuenta. Así que alguien que me ayude con la diapositiva. Buenas tardes, señorita. Adelante, Leonel. Primero dice, sí, disculpe. Primero dice, ser relevante para tu público. Pregúntate cuál es el problema que el público quiere resolver y habla primero sobre ese problema. Entonces, y solo entonces, habla de tu tarea de especialización como la solución a ese problema. Dice Morgan, el público comienza por preguntar ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me debe de importar? Si respondes rápidamente a esas preguntas, entonces te preguntarán cómo. Tu trabajo consiste en responder a la pregunta de por qué y luego abordar el cómo. Muy bien. ¿Cómo podríamos resumir esto que acabamos de leer? Alguien que me diga qué entendió en esta diapositiva que nos habla de que uno de los pasos para dar un gran discurso es saltarse los agradecimientos y pasar a lo importante. ¿En qué se puede aplicar o por qué nos están sugiriendo esto? Bueno, yo diría, licenciada, que es porque a las personas les interesa más saber el por qué, como bien dice ahí, el por qué están ahí, lo que van a escuchar. Entonces es necesario que el hablante primero como que logre capturar a las personas en ese sentido, su atención, que logre decir, miren, estoy hablando de esto, no saltarse, como decían, los agradecimientos, que es algo que hasta tal vez puede aburrir a las personas. Es mejor capturar en ese momento lo que se va a decir, lo esencial, y ya de ahí las personas van a quedar con aquello de querer saber qué más va a hablar. Entonces, ahí creo yo que logramos tener la atención de nuestro público. Muy bien. Acá se está refiriendo más que todo en aquellos casos, acuérdense que esta es una regla general. Usted lo va a aplicar en un caso determinado. Entonces, por ejemplo, acá se refiere a que sáltate los agradecimientos y pasa lo importante, porque de repente empezamos un discurso sencillo.
no en el ámbito jurídico. Esto vamos a ver un ejemplo, eso me van a dar ustedes un ejemplo ya en el ámbito jurídico. Un ejemplo sencillo en el ámbito social. Vamos a ir a una entrega de diplomas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal el orador empieza a decir, miren, este establecimiento fue fundado en tal fecha, en el terremoto de 1976, tal y tal situación, los maestros fueron los fundadores, después siguieron. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy aburriendo a mi público y empiezo, agradezco también a las autoridades. ¿Qué le interesa a nuestro público? Que premien, por ejemplo, entrega de diplomas honor al mérito, quién ganó de primero, segundo, tercer lugar. Entonces ya estamos perdiendo la atención de lo importante. Ahora, ¿cómo puedo aplicar yo esto en el ámbito jurídico? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de cómo sería esto en alguna situación jurídica? Tal vez en una audiencia, licenciada, cuando nosotros como abogados nos toque dar nuestra declaración o lo que se deba dar, no tenemos que estar como que redundando en qué pasó eso, lo otro, sino como que ir a los hechos, ¿va? O a lo que, de lo que se está hablando, no a redundar tanto. Pienso que ese sería un ejemplo. Sí, podría ser. ¿Se recuerdan que el día de ayer alguien me preguntaba que si era tan necesario que la señora juez estuviera haciendo tantas preguntas? ¿Se recuerdan lo que me decían? Entonces, ahí más o menos podríamos aplicar. Yo les respondí del por qué, pero como el ejemplo que decía Cristal, de repente la gente quiere que le resuelvan y nosotros nos vamos que sí, por esto, por lo otro, y que regularmente, si ustedes se dan cuenta o han escuchado con respecto a una sentencia, más o menos así son, pero allí es porque se tienen que fundamentar, tienen que decir por qué la resolución, pero empezamos y todos esperando eh, que dicten sentencia y no la dictan. Y hay una razón de peso, y hay una razón legal, ¿sí? No sé si alguien más quiere aportar con respecto a esto. Si no, pasamos a la siguiente diapositiva, que sería el paso número 3. Sería el paso número 2, licenciada. Perdón, yo me salté al número, yo estaba explicando el número 2, perdón. Leamos el número 2 entonces. Buenas tardes, licenciada. Paso número 2. Sáltate los agradecimientos y pasa a lo importante. Con frecuencia la gente comete el error de comenzar sus discursos agradeciendo al presentador o expresando su felicidad por estar ahí. En cambio, entrar de lleno en una historia introductoria indica cuál es el tema sin rodeos. Puedes utilizar una estadística, una pregunta o algún tipo de interacción con el público, aconseja Morgan. Si sabes de qué se trata tu discurso y debe tratarse sobre algo, debes poder elegir con facilidad con qué abrir. Consigue meterlos en la historia y deja que el público sepa sobre qué trata tu charla. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos sintetizar de esto? ¿Qué entendieron con respecto a este paso número 2? Que para no aburrir al público o a las personas que están reunidas, abordemos directamente el tema a tratar para no entrar en aburrimiento para ellos, ¿verdad? Como usted lo decía, con la presentación, con contar una historia y cosas que no les interesa a ellos, sino lo que uno lo que tiene que hacer es ir directamente a lo que les interesa.
Sí, muy bien. Esto va como muy concatenado con lo anterior y realmente son aspectos que a veces decimos, pero eso no va a pasar, pero en algún momento, si no planificamos, si no ensayamos bien, puede llegar a pasarnos. Realmente descuidar esa área de que el público se sienta entusiasmado, que nos esté escuchando y que también el discurso no sea un discurso tan largo. A veces nosotros como profesionales del derecho descuidamos ese tipo de situaciones y es lo que hay que tener cuidado. Regresando al área notarial, por ejemplo, usted va a celebrar una ceremonia civil y usted se empieza, agradece que porque la confianza, esto, lo otro, está bien, lo puede también incluir, pero que no sea eso como la base o que su mayor tiempo lo dedique a ese tipo de situaciones y que esto, y hay colegas que de repente hablan de la Biblia, después de la ley, después de la ley. Entonces, por eso es la importancia de planificar nuestro discurso y sí está bien, porque realmente también es importante abarcar varios aspectos, pero que usted considere el tiempo en que la gente le va a prestar atención, porque va a haber un momento que unos van a estar durmiendo, otros no le prestan atención y lo que están esperando realmente es el desenlace, firmar, que ellos firmen el acta y ya, ¿verdad? Entonces, cuidar esos aspectos que pueden llegar a aburrir a nuestro público. Y no digamos también en el ámbito penal, que volvemos a hablar de la retórica y de la dialéctica, que van a ser herramientas también en que nosotros podamos transmitir esa emoción, ese sentimiento por nuestro cliente y tratar de convencer sobre alguna situación dada que le va a favorecer. Así que este es el siguiente paso. No sé si alguien quiere aportar con respecto a esto, alguna experiencia que hayan tenido. Bueno, yo, licenciada, recuerdo en la boda de mi tía, el abogado, como usted dijo, empezó a hablar de la Biblia, de la ley, y se alargó un montón, que todos eran como, qué aburrida fue esa boda, decían, porque él se extendió mucho, no hablaba fuerte, creo que no, o el micrófono no tenía mucho volumen, y él como que no hizo dinámico su discurso y fue muy tardado. Entonces, ahí es donde veo claramente lo que no debemos hacer, no alargarnos, sino como dice usted, estructurar bien nuestro discurso para que nuestros oyentes le pongan atención y no vayan a decir, ah, qué aburrido fue lo que habló, luego ya ni le entendí y no le puse atención. Entonces, esa es una experiencia que yo tuve una vez. Bien, sí, suele pasar realmente, suele pasar. Y fíjense que inclusive hablando del matrimonio y del discurso, hay aspectos que uno como notario tiene que ir cuidando. Por ejemplo, la edad, la edad de los novios. Usted no va a decir, regularmente uno ya no lo hace. ¿Por qué? Porque de repente la novia es un poquito más grande que el novio y usted va a decir ahí la edad. Entonces, no. O otro tipo de aspectos también. Fíjense que yo le visité que se hicieran examen de salud porque la ley así lo establece o lo sugiere, pero ellos no quisieron. O sea, yo, pues, es así que debemos de cuidar también a la hora de dar nuestro discurso. Entonces, tiene que ser algo bien preparado, bien estructurado y que usted considere que va a usar el tiempo adecuado para obtener la atención del público. Como decía la compañera, imagínense que aburrida, es como, ay, ya se va a terminar. Entonces, vemos acá otra vez que utilizamos la oratoria en nuestro quehacer profesional. Así que, muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
¿Alguien que me apoye con la lectura? Tercero, dice, utiliza el lenguaje corporal que te haga lucir más cómodo. Si muestras signos de nerviosismo, como cruzar los brazos o tocar tus manos delante de tu estómago, tu público detectará tu temor y estarás menos abierto a tu mensaje. Tienes que fingir que estás pasando un buen rato y estás abierto a que la audiencia pueda pasar un buen rato y se abra a ti. Dice Morgan, hablar en público con éxito requiere pasión y emoción. Si estás emocionado, tu público también lo estará. Gracias. ¿Se recuerdan que también platicábamos con respecto a la postura, que era otro elemento a cuidar? Si yo estoy así como con cara de aburrimiento o una postura de cansancio, es la emoción que yo estoy transmitiendo a mi público. Entonces, aquí habla también de que hablemos emocionados, hablemos como... micrófono, por favor. Que hablemos realmente con esa emoción y que logremos transmitir ese sentimiento a nuestro público. Así que no sé si alguien quiere comentar con respecto a esto, alguna experiencia que haya tenido. Pues disculpe, licenciada, fíjese que yo estaba leyendo un poquito acerca de estas situaciones y ahí en YouTube hay varios, hay bastante material para esto y estaba viendo que cómo dice uno pararse enfrente del público. Entonces, que tiene que tener una posición erguida, pero con los hombros, dice, hacia atrás. Que cuando cuando esté viendo al público, se dirija en el movimiento, que si va al lado derecho, la mirada primero al lado derecho, y viendo al lado derecho, y uno viendo, caminando hacia el lado derecho, y después dice, otra vez al lado izquierdo, primero la mirada, y después caminando hacia el lado izquierdo. O sea, que uno no esté nervioso, que uno trate de que el discurso sea bien compacto para poder, dice, para poder dárselo al público presente, ¿no? Y que sea del interés y así. Ahí se encuentra lo que se dice, se muestran signos de nerviosismo, cómo cruzar los brazos o tocar las manos delante de tu estómago. Pues todo esto lo relatan en esa, cómo dar un discurso. Y vi a una señorita que dio un discurso en 3 minutos y medio aproximadamente. Y de esos 3 minutos y medio lo dio, pero como que era una española, como que iba a mí por hora. Y con ese su acento, pues medio le entendía, o no le entendí bien qué es lo que estaba hablando. Pero sí tiene que ser, me imagino yo, tiene que ser un poquito más como hacerlo, resumirlo y tratar de que esta situación darla en 3 minutos, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y dirigirnos a nuestro público, que van a ser nuestros compañeros, usted licenciada en primer lugar y nuestros compañeros de estudio, tratándose póngale usted realmente hablar de un tema jurídico, ¿verdad? Con respecto a la situación que hay, digamos, en Guatemala, podría ser. Entonces, concisos y que realmente todos estemos interesados en lo mismo, para no aburrir. Yo creo que no vamos a aburrir, nos va a faltar tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su participación. Y sí, realmente, como yo les comentaba anteriormente, hay mucho contenido, realmente hay muchas corrientes. En marketing, mercadeo, realmente han evolucionado en este aspecto porque tiene mucha relación en llamar la atención al público, en que el público esté atento, incluso los colores, ustedes saben que tiene un efecto visual también para que uno se interese sobre algún logo, alguna situación, algún anuncio que uno vea también. Todo esto ya es bien estudiado, bien estructurado y también parte de todos esos elementos nos sirven a nosotros en nuestro quehacer profesional.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la número 4. Voy a ir leyendo yo para que tratemos de ir avanzando porque quiero que de repente nos da tiempo de ver el video y si no les vamos a dejar ahí el link. Pero también quiero ponerme de acuerdo y decirles ciertas reglas sobre el examen oral que va a empezar el día lunes. El paso número 4 es párate derecho. Ya sea que camines por el escenario o permanezcas de pie detrás de un atril. Trata de mantener una buena postura. Imagina que tu cabeza es jalada hacia arriba por un cable, dice Prager, lo que decía Darwin, ¿sí? Que hay movimientos o hay posturas ya estudiadas que van a transmitirle al público sensación de querer ponernos atención, porque de repente si estamos, como les decía, con cara de aburrimiento, así como algo, depende de repente la posición que yo tenga de los pies, de los brazos, dicen, ay, esto va a estar súper aburrido. Ya es solo como se pare el orador o los movimientos que esté haciendo, le va a transmitir esa idea al público. Entonces sí, tenemos que cuidar ese elemento, ese aspecto. Nos vamos al paso número 5, que articula las palabras, independientemente de tu forma natural de hablar. La autenticidad es la clave, advierte Prager. No puedes ser alguien que no eres. Por otro lado, siempre puedes ser mejor. Acá nos está refiriendo a que si nosotros no tenemos cierto vocabulario, se va a escuchar como muy fingido si ya nos conocen. Pero eso también no es un impedimento o no quiere decir de que no podamos mejorar. Podemos ir incorporando palabras, qué sé yo, que mejoren nuestro vocabulario, que lo enriquezcan, pero que no se note que estamos hablando o estamos fingiendo, sino que acá nos están tratando de decir de que tenemos que ser auténticos en lo que estamos diciendo. La suavidad no resta puntos a un discurso si estás comprometido con lo que estás diciendo. La pasión, el compromiso y la convicción son fundamentales para hablar en público. Y tú puedes hacerlo independientemente de si tienes una voz poderosa o no. Cualquier estilo natural funcionará. Porque de repente decimos nosotros, es que un orador tiene que tener buena voz. Ya en el transcurso de ese tiempo hemos visto que no necesariamente. Y acá este artículo inicia con eso, que para ser un buen orador no tienes que haber sido tocado por los dioses, nos indica este artículo. Y de igual manera volvemos a recordar a Demóstenes, que era una persona tartamuda y es llegado a considerar el mejor orador de la antigüedad. Entonces, acá nos vuelve a recordar que no porque yo tenga una voz suavecita, yo no pueda dar un buen discurso. Volvemos otra vez a recalcar que todo esto yo lo voy a lograr a través de la práctica, del ensayo. ¿Se recuerdan que hablábamos de practicar frente al espejo, de repente de tener público? Entonces, sí lo podemos lograr y podemos llegar a modular la voz. Por supuesto que quienes ya tienen ese don, tienen una voz fuerte, pues quizá va a ser más fácil en el sentido de que no va a tener que modular tanto la voz, pero sí cuidar otro tipo de aspectos que quizá la otra persona no tenga necesidad de modularlo tanto. Así que acá nos vuelven a recordar eso. Vamos a ir al paso número 7. Trabaja en el salón. Trata de hablar con parte del público antes de tu discurso.
De modo, Ese es disculpe, ese es el que tiene puesto ahorita, ¿no? No es ese. Ese es el Eh, 6. Silix se saltó al 7, nos toca el perdón, 6. perdón, es que ya necesito darles información. Ahí vamos. Vamos con la número 6. Practica tu discurso con anticipación. Lo harás mejor si practicas en la regadera en vez de hablar frente al espejo. Acá están dando otra técnica, que es una distracción. Pero volvemos a lo mismo, va a depender de lo que usted se sienta más cómodo. Recuerda, Brian, tienes que practicar en voz alta, de preferencia frente a una pequeña audiencia. Intenta y no practica. Reemplazar las muletillas y descansos como este, y similares con un silencio. En mi caso, yo utilizo mucho la palabra verdad. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces son situaciones que vamos a ir mejorando con la práctica. Solo con la práctica vamos a ir reemplazando entonces estas muletillas como nos lo sugieren en este caso. No sé si alguien quiere participar porque yo he estado hablando mucho. Es cierto que necesito que terminemos porque voy a dar alguna información, pero también que ustedes participen. Acá vimos ya como 3 pasos más, que era la postura, ahorita practicar el discurso. No sé si alguien quiere opinar. Sí, adelante, no logro ver a Ángela. Adelante, Ángela. Sí, licenciada, que es bastante interesante y ayuda bastante este paso, porque sí es cierto, a mí antes como me costaba dar como que exposiciones, discursos en el colegio o incluso en la universidad, pero lo que dice aquí de pararse frente a un espejo o imaginarse que uno ya está en el lugar, digamos que uno se imagina que ya está en ese lugar dando el discurso, entonces pues eso ayuda bastante, pienso. Es algo como un tip que la verdad me ha ayudado bastante. Muy bien, sí. La verdad que sí ayuda y como la compañera también nos comentó la otra vez que ella, pues su mamá, su tía creo que ella mencionó, pero que alguien la escuchaba y le hacían ver de repente algunos aspectos que tenía que mejorar. Pues si usted puede contar con público es lo ideal, pienso yo. O si todo va a depender de realmente de cómo uno se sienta más cómodo, porque también el espejo es una muy buena opción. Así que, muy bien. Vamos a al siguiente paso, por favor. Trabaja el salón. Trata de hablar con parte del público antes de tu discurso, de modo que puedas enfocarte en algunas caras amistosas, sobre todo si te pones nervioso. Si haces contacto visual con una persona amistosa en el cuadrante, todos a su izquierda pensarán que estás hablando con ellos, dice Paita. Luego, haz lo mismo en el cuadrante 2. Tienes que ver tu charla como una serie de conversaciones con diferentes personas en todo el salón. Volvemos realmente a lo mismo, porque si uno se siente cómodo, puede tener esa interacción, que es lo que nos están sugiriendo acá. Pero si de repente uno se pone más nervioso, mejor no lo hacemos. Esto al final de todo era lo que yo les decía, son herramientas realmente que podemos tomar o no tomar y lo que mejor nos funcione con relación a preparar nuestro discurso. Y eso del contacto visual, pues de repente siempre nos recomiendan que uno tenga un punto fijo y acá en resumen nos están sugiriendo que de derecha tengamos un punto fijo y si tenemos a alguien que nos parece amistosa, que nos dirijamos hacia esa persona y de igual manera del lado izquierdo
hagamos lo mismo para tratar un poquito de tener menos nervios para poder dar mejor nuestro discurso. Así que esto es en relación a trabajar en el salón. Nos vamos al siguiente paso, el último, que es el número 8. Lo más importante, trata de disfrutar la experiencia. El verdadero secreto, ¿sí?, es amar lo que estás haciendo en el momento, dice Morgan. Si puedes relajarte y ser feliz por estar allí, el público también se sentirá de esa manera. Acá les dejé la fuente del artículo, que lo pueden ver, y les vamos a dejar también el link del discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, para que ustedes la puedan revisar y puedan emitir sus propias opiniones y conclusiones con respecto a esto. Así que, compañeros, acá vimos el día de hoy otros elementos de los cuales ustedes pueden agenciarse, y también recordamos un poquito los que ya habíamos platicado para que puedan organizar su discurso. Necesitaba este tiempo para darles un par de instrucciones. Sí, les quiero solicitar, por favor, para empezar, el día de mañana tenemos descanso, el día de mañana no hay clase. Entonces tenemos actividad el 26, 27, 28 y el 29 está programada la evaluación final. ¿Se recuerdan que yo les comenté que 26, 27 y 28 se van a evaluar los compañeros? Algunos voluntariamente se inscribieron para hacer su final de forma oral, y otros pues yo los tuve que elegir por ser este curso netamente práctico. La idea es de que todos se evaluaran oralmente, pero no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Así que ya tenemos el listado de las personas que se van a evaluar de manera oral, y las personas que no estén en el listado es porque se deben de evaluar de manera escrita el 29. Allí les vamos a dar la información, está el listado con número de carnet y de qué minuto a qué minuto debe de dar su discurso. Dejé un minuto, por ejemplo, iniciamos siempre nos conectamos, nos vamos a conectar siempre a las 2. Y aquí lo tengo. Nos vamos a conectar a las 2. La primera persona va a iniciar su discurso a las 2:05. Va a terminar a las 2:07. La siguiente persona inicia a las 2:08 y termina a las 2:10. Y siempre dejo un minuto entre persona y persona. Esta evaluación va a ser grabada. ¿Por qué? Porque quienes se les asignó evaluación oral tienen que cumplir con la evaluación. Y si no participa en el tiempo que se le da, entonces prácticamente está ausente de la evaluación. Y por eso esos 3 días se va a grabar. Y si la persona asignada en un horario no emite su discurso, no nos altera en nada a los demás. Quedan esos 3 minutos sin hablar nadie. Luego ya tiene que estar puntualmente la persona que le corresponde el siguiente horario. Así que esa es la regla.
Esa es la regla de que vamos a conectarnos todos a las 2, vamos a dar un tiempecito para que puedan ingresar y a las 2:05 empieza la primera persona. Y ya les digo, si hubiera alguna ausencia, se perderían esos 3 minutos, pues todos estamos en silencio esperando a la siguiente persona. Y sí les quiero encargar, por favor, los micrófonos. Les quiero encargar que cuiden de sus micrófonos porque es una forma de demostrarle respeto a la persona que va a dar su discurso. Tienen solo 3 minutos y no podemos estar perdiendo el tiempo en que por favor apaguen micrófonos o que estamos escuchando que alguien más está hablando. Entonces, son de las instrucciones que yo les quería dar. Y el día 29, como les vuelvo a repetir, el día 29 se evalúan los que no lograron una evaluación oral. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. De igual manera les vamos a dar las instrucciones, pero sí, este es el momento para poder aclarar. Y el día 29, pues se conectan los compañeros que no hicieron su evaluación oral y tienen que hacer su evaluación escrita. Y los demás, pues no. Licenciada, buenas tardes, con una pregunta. ¿Van a publicar los listados en Classroom para uno tener siempre la noción de qué día le va a tocar a uno? Claro, sí, se va a publicar. De hecho, ahí les están enseñando en la pantalla, ahí están, ya está todo programado de qué minuto a qué minuto le toca a cada quien. Así es, se les va a dar la información. Gracias, licenciada. Bueno, Licenciado, sí, ¿Sí? disculpe, fíjese que yo estaba pensando, el discurso que vamos a dar va a ser referente siempre a lo que estamos estudiando, ¿ah? La oratoria jurídica, ¿ah? Siempre tiene que ser un tema jurídico, donde se van a evaluar, digamos, otros subtemas, pero que van dentro de la oratoria. Sí, mire, por el ¿Es así? tema, sí, por el tema, la verdad es que es bien sencillo elegir un tema porque usted puede hablar, yo no sé cómo va a distribuir su tiempo, porque la idea acá, como les mencionaba en la otra clase, es realmente que ustedes integren las herramientas que ustedes pueden utilizar para dar su discurso. Por ejemplo, en su caso, si usted quiere dar saludo, da saludo, da información del tema y puede dar alguna conclusión. Si usted no lo quiere estructurar de esa manera, usted va a empezar con una anécdota o con un ejemplo, habla del tema y no va a dar conclusión. Entonces, usted es el dueño de su tiempo, de su discurso, cómo usted lo va a estructurar y también el tema tiene que ser con referencia a algo jurídico, inclusive con algún elemento de lo que hemos visto nosotros en oratoria jurídica. Por ejemplo, yo les decía, voy a hablar yo de dialéctica, voy a hablar ¿y qué otra cosa se me ocurre? De herramientas para un discurso, aunque eso se me hace un poquito más largo, pero sí puede con respecto al curso o puede con respecto a cualquier otra materia del ámbito jurídico. Usted me puede hablar también de pensión de alimentos. ¿Se recuerdan que vimos un video? Me Sí, puede sí. hablar de primera audiencia. Y la primera audiencia es donde se le hace saber al detenido, qué sé yo. Usted va a estructurar su discurso. Por eso el tema es libre. Libre
pero enfocado ya sea a oratoria jurídica, podría ser oratoria a nivel general porque es parte del curso, o con relación a un tema jurídico, o como decía un compañero la otra vez, decía sobre un artículo, puede ser. Compañeros, el día de hoy me voy a referir al artículo 2 del Código Notariado, que se refiere de tal y tal manera, usted estructura, ¿sí? Usted estructura su discurso y su tema. Primero elija su tema, ¿verdad? Ya después hace su estructura. Ok, señor, muy fina. La idea es de que ustedes estructuren su discurso. Ese es el objetivo. ¿Y por qué tema jurídico? Porque nosotros somos estudiantes del área jurídica. No sé si hay alguna otra duda. Sí, Ligda, disculpe, buenas tardes. No es duda, solo es como para dejarlo así bien clarito. Podemos tocar cualquier tema jurídico, no importa que no sea el de oratoria específicamente, pero siempre y cuando sea jurídico. ¿Estaría bien o estaría en lo correcto, perdón? Cualquier tema jurídico. Les daba yo el ejemplo del artículo 2 del Código Notariado, les puedo hablar de la competencia. Se recuerdan que ayer hubo una duda con respecto a la competencia de jueces. Les puedo hablar acerca de qué es la ley del organismo judicial que regula. Les puedo hablar de del área pragmática de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es un tema libre que tenga relación a las normas jurídicas de nuestro país, a lo que nosotros tenemos o estamos familiarizados en la carrera, en el estudiar como futuros profesionales del derecho. Cualquier tema que tenga relación a lo jurídico. Inclusive, como les decía, puede ser también con relación a oratoria, de manera general, oratoria jurídica, lo que hablamos, historia de la oratoria, elementos de la oratoria, todo lo que hemos visto en la clase. Tienen bastante de dónde elegir. Muchas gracias, licenciada, le agradezco. Entonces, realmente, si se dan cuenta, al final, quienes van a hacer examen oral, van a preparar sus 3 minutos, pero van a salir de esa evaluación. Así que, compañeros, si yo ya no tengo oportunidad porque vamos a grabar la clase y vamos a respetar los tiempos. Fue un placer realmente darles este curso. Les deseo muchos éxitos. De repente nos vamos a ver ahí en el camino profesional. Espero verlos. Sigan trabajando fuerte para lograr su meta. Y me está informando Blanqui que ya están publicados los listados. Entonces ya pueden ver allí quienes al final fueron elegidos al azar, porque no conozco a nadie. Al azar se eligieron personas para que tuvieran la evaluación oral. Así que me dio mucho gusto compartir con ustedes todo este tiempo. Y por si no, ya no tengo oportunidad porque los tiempos están así bien, bien ahí adjudicados a los compañeros que nos van a dar su discurso. Y cualquier información extra, pues se las vamos a hacer saber a través de Classroom. Que tengan muy buenas fiestas. Que disfruten con su familia y como les reitero nuevamente, espero que logren culminar este camino que se han propuesto, ya van adentro realmente y al final llegar a la meta pues da una gran satisfacción y miren compañeros, de verdad, la profesión nos deja mucha satisfacción, aprendemos mucho y les dejo la inquietud de seguir aprendiendo. Ya graduados, no
salimos sabiendo parte, pero debemos de prepararnos más. Así que les deseo muy buena tarde y los veo el lunes ya preparados y éxitos a todos. Que tengan Gracias. muy buena tarde. Muchas gracias. licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz Navidad. Felices fiestas a todos, compañeros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, licenciada. Como siempre, voy a dar unos minutitos para quienes no lograron completar su asistencia para que puedan hacer.